Fue despreciada en la tienda de vestidos. Miradas de arriba abajo, susurros, humillación silenciosa. Entonces la puerta se abrió. Un empresario famoso entró, observó la escena y dijo con voz firme: «Ella elige lo que quiera. Yo pago la cuenta». El ambiente cambió al instante, y nadie estaba preparado para lo que vino después. ¿Quieres saber cómo terminó esta historia? El sol de marzo caía sobre la Ciudad de México con esa intensidad que anunciaba el final del invierno. Lucía Méndez caminaba por las calles de Polanco, sintiendo cada paso como si estuviera adentrándose en territorio enemigo. Las boutiques de lujo, los restaurantes con terrazas impecables y los automóviles importados le recordaban constantemente que ella no pertenecía a ese mundo. Apretó el sobre que llevaba en su bolso. 3.500 pesos. 6 meses de pequeños ahorros, de decir que no a salidas con amigas, de preparar almuerzos en casa en lugar de comprarlos en la escuela donde trabajaba. Todo para este momento. «Es el vestido para la boda de Carmen», se repetía mentalmente. «Te lo mereces». Su hermana menor se casaba en 3 semanas. Carmen, la exitosa abogada de la familia, la que siempre había brillado mientras Lucía permanecía en las sombras. No era resentimiento lo que sentía, era algo más complejo, un amor profundo mezclado con la constante sensación de no estar a la altura. Cuando llegó frente a Vestidos Eleganza, se detuvo un momento. El escaparate mostraba maniquíes vestidos con telas que parecían líquidas, brillantes bajo las luces artificiales. Lucía se miró en el reflejo del cristal, su cabello negro recogido en una cola de caballo práctica, su blusa blanca sencilla, sus jeans desgastados en las rodillas. Respiró profundo. «Adelante», se dijo empujando la puerta. El interior olía a perfume caro y ambición, pisos de mármol, música suave y 2 vendedoras que conversaban cerca del mostrador. Una era alta y delgada, con el cabello rubio platinado. La otra, más baja, llevaba un maquillaje tan elaborado que parecía una máscara. Ambas la miraron. Lucía sintió sus ojos recorriéndola de arriba a abajo, evaluándola como si fuera mercancía defectuosa. «Buenas tardes», saludó Lucía, intentando que su voz sonara segura. «Busco un vestido para una boda». La rubia, cuya placa decía Valeria, intercambió una mirada con su compañera antes de responder. «Los vestidos de esta temporada comienzan en 8,000 pesos», dijo arrastrando las palabras. «Quizás te convenga buscar en otra tienda. Hay una en la colonia Roma que tiene opciones más accesibles». El calor subió al rostro de Lucía. «Me gustaría ver lo que tienen», insistió. «Tengo presupuesto». Valeria suspiró con teatralidad. «Mira, no queremos hacerte perder el tiempo. Este tipo de prendas requieren un cierto contexto. ¿Entiendes lo que quiero decir?» Lucía entendía perfectamente. Le estaban diciendo que no era lo suficientemente buena. «Solo quiero ver algunos vestidos». Su voz comenzó a quebrarse. «Por favor». La otra vendedora, Patricia según su placa, se cruzó de brazos. «Valeria tiene razón. Además, no podemos permitir que cualquiera se pruebe las piezas. Son delicadas, ¿sabes? No queremos que se maltraten». Las palabras golpearon a Lucía como piedras. Sintió que las paredes de la tienda se cerraban sobre ella, que el aire se volvía denso. Quiso decir algo, defender su dignidad, pero las palabras se atoraron en su garganta. En ese momento, la puerta de la boutique se abrió. Alejandro Herrera entró a Vestidos Eleganza, con el teléfono pegado a la oreja, terminando una llamada de negocios. «Sí, revisa los números y me envías el reporte antes de las 6. «Perfecto, hablamos». Colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo de su saco gris Oxford. A sus 35 años, Alejandro era el fundador y CEO de Tecnova, una empresa de desarrollo de software que había revolucionado el mercado mexicano. Las revistas de negocios lo llamaban el genio silencioso porque, a diferencia de otros empresarios de su generación, evitaba las entrevistas y las redes sociales. Había entrado a la boutique por obligación. Su madre le había pedido que recogiera un vestido que había apartado para la cena de caridad del próximo mes. Una tarea simple que delegaría en su asistente si no fuera porque doña Margarita Herrera de Solís insistía en que su hijo necesitaba salir de la oficina de vez en cuando. Lo que encontró al entrar lo detuvo en seco. Una joven de cabello oscuro estaba de pie frente al mostrador,
con los hombros hundidos y los ojos brillantes por lágrimas contenidas. Dos vendedoras la miraban con expresiones de superioridad mal disimulada. «No queremos que se maltraten», alcanzó a escuchar. Alejandro conocía ese tono. Lo había escuchado demasiadas veces en su vida. Era el sonido de la crueldad disfrazada de profesionalismo, de la discriminación envuelta en palabras educadas. Recordó a su abuela paterna, una mujer que había trabajado como empleada doméstica toda su vida. Recordó las historias que ella contaba sobre las humillaciones cotidianas, sobre ser tratada como invisible, como menos. Su padre había jurado cambiar esa realidad para su familia, y lo había logrado. Pero Alejandro nunca olvidó de dónde venían. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó, su voz cortando el ambiente como un cuchillo. Valeria se giró, y su expresión cambió instantáneamente al reconocerlo. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y una sonrisa nerviosa apareció en sus labios pintados de rojo. «Señor Herrera, qué honor tenerlo en nuestra tienda. Vengo enseguida a atenderlo». Pero Alejandro no se movió. Sus ojos estaban fijos en Lucía, quien lo miraba con una mezcla de confusión y vergüenza. «Le hice una pregunta», repitió. «¿Hay algún problema con esta clienta?» No, para nada», Patricia intervino rápidamente. «Solo le explicábamos nuestras políticas de...» «Las escuché explicando sus políticas», la interrumpió Alejandro. «Y lo que escuché fue discriminación pura y simple». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía sintió que el corazón le latía tan fuerte que seguramente todos podían escucharlo. Alejandro caminó hacia ella y le extendió la mano. «Alejandro Herrera, mucho gusto». «Lucía Méndez», respondió ella, estrechando su mano brevemente. Su palma estaba fría y húmeda por los nervios. Él asintió y se volvió hacia las vendedoras, que parecían haber encogido varios centímetros. «Esta señorita vino a comprar un vestido, ¿correcto?». No esperó respuesta. «Entonces van a mostrarle cada vestido de esta tienda, cada uno, y ella va a elegir el que quiera». «Señor Herrera, con todo respeto», comenzó Valeria. «No terminé», la cortó él. «Ella elige lo que quiera. Yo pago la cuenta». Lucía dio un paso atrás. «No, espere, no puedo aceptar eso. No lo conozco, no...» Alejandro la miró directamente a los ojos. Por primera vez, ella notó que eran de un café profundo, casi negro, con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «No es caridad», dijo él, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo. «Es justicia. Lo que estas mujeres le hicieron estuvo mal. Permítame corregirlo. Pero, por favor», añadió, y había algo genuino en su voz, algo que traspasaba la fachada del empresario poderoso. «Déjeme hacer esto». Lucía miró a las vendedoras, que ahora parecían dos estatuas de sal. Miró el sobre en su bolso, sus ahorros de 6 meses. Miró a este extraño que había aparecido de la nada para defenderla, y contra todo su instinto de supervivencia, asintió. Las siguientes 2 horas transcurrieron como un sueño del que Lucía temía despertar en cualquier momento. Valeria y Patricia se transformaron en las vendedoras más atentas y serviciales que jamás hubiera imaginado. Traían vestido tras vestido, ofrecían agua, café, galletas importadas. Cada «¿le gustaría ver este modelo?» venía acompañado de una sonrisa tan forzada que parecía dolorosa. Lucía se probó vestidos que nunca habría osado tocar, sedas que se deslizaban por su piel como agua tibia, encajes que parecían tejidos por manos de ángeles, telas con bordados tan delicados que temía respirar demasiado fuerte cerca de ellos. Alejandro esperaba sentado en uno de los sillones de terciopelo gris, respondiendo correos en su teléfono, pero levantando la vista cada vez que ella salía del probador. «¿Qué le parece este?», preguntó Lucía, emergiendo con un vestido azul marino de corte sirena. Él la observó durante un momento que pareció eterno. «Es elegante», dijo finalmente, «pero no es el indicado». «¿Cómo lo sabe?». «Porque no le brillan los ojos». Lucía sintió que el calor subía a sus mejillas. Regresó al probador, confundida por la observación de aquel extraño que parecía leerla con una facilidad desconcertante. El vestido número 15 fue diferente. Era de un color borgoña profundo, con un escote discreto pero favorecedor, mangas 3/4 de encaje transparente y una falda que caía en capas sutiles hasta el tobillo. Cuando Lucía se miró en el espejo, algo cambió en su interior.
No era solo el vestido, era la mujer que veía reflejada. Una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, se veía hermosa. Salió del probador con pasos lentos, casi temerosos. Alejandro levantó la vista de su teléfono y lo guardó inmediatamente en su bolsillo. «Ese», dijo, poniéndose de pie, «ese es el vestido. ¿Cómo está tan seguro?» Él sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Lucía le había visto, porque ahora sí le brillan los ojos. Valeria se acercó con una tableta en las manos, su expresión profesional apenas ocultando su incomodidad. «Excelente elección. Este modelo es de nuestra colección Premium. El precio es de 22,000 pesos». Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 22,000 pesos. Más de 6 veces lo que había ahorrado. Más de lo que ganaba en un mes como maestra. «Es demasiado», susurró dirigiéndose a Alejandro. «No puedo permitir que...» «Ya acordamos esto», respondió él con calma, entregando una tarjeta negra a Valeria. «Agregue los accesorios que combinen. Zapatos, bolso, lo que necesite». «Señor Herrera, de verdad...» Alejandro la corrigió. «Y no acepto devoluciones». 30 minutos después, Lucía salía de Vestidos Eleganza, con 3 bolsas de papel grueso con asas de listón. Dentro llevaba el vestido Borgoña, unos zapatos de tacón del mismo tono, un clutch pequeño y elegante, y un chal de seda por si la noche de la boda resultaba fresca. El sol de la tarde bañaba las calles de Polanco con luz dorada. Lucía se detuvo en la acera, sin saber muy bien qué hacer o decir. «Gracias». Las palabras salieron torpes, insuficientes. «No sé cómo voy a pagarle esto. No tiene que pagarme nada. Pero no lo entiendo». Lucía lo enfrentó, necesitando respuestas. «No me conoce. ¿Por qué haría algo así por una completa extraña?» Alejandro guardó silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Mi abuela trabajó toda su vida limpiando casas ajenas», dijo finalmente. «Casas como las de la gente que compra en esta tienda. La trataban exactamente como esas mujeres la trataron a usted, como si fuera invisible, como si valiera menos». Lucía no supo qué responder. «Ella murió hace 5 años», continuó Alejandro. «Y yo prometí que, cada vez que pudiera, haría algo para equilibrar la balanza, aunque sea un poco». El ruido de la ciudad pareció desvanecerse. En ese momento, en esa acera de Polanco, solo existían ellos dos, y la verdad que Alejandro acababa de compartir. «Su abuela estaría orgullosa», dijo Lucía suavemente. «Eso espero». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Alejandro miró su reloj, un gesto automático que pareció devolverlo a la realidad. «Tengo una reunión en 40 minutos», dijo, y había genuino pesar en su voz. «¿Puedo llevarla a algún lugar? Mi coche está cerca». «No, gracias. Tomaré el metro». «¿Con todas esas bolsas?» Lucía sonrió. «He cargado cosas más pesadas. Soy maestra de primaria. Una vez tuve que cargar 30 proyectos de volcanes de papel maché». Alejandro rió, un sonido grave y cálido que la tomó por sorpresa. «Debe tener historias interesantes. Algunas. Los niños son impredecibles». Otro silencio. Ninguno de los dos parecía querer despedirse. «Lucía», dijo él, y escuchar su nombre en su voz hizo algo extraño en su estómago. «¿Me permitiría invitarla a cenar algún día? Sin compromisos. Solo me gustaría conocerla mejor». El departamento de Lucía en la colonia Narvarte era pequeño pero acogedor. 2 recámaras, una sala comedor que también funcionaba como área de trabajo para calificar tareas y una cocina donde apenas cabían 2 personas. Las paredes estaban decoradas con dibujos que sus alumnos le habían regalado a lo largo de los años, y una repisa sostenía fotografías familiares descoloridas por el tiempo. Esa noche, Lucía estaba sentada en su cama mirando el vestido Borgoña colgado en la puerta de su closet. La tarjeta de Alejandro descansaba en su mesita de noche, con un número de teléfono escrito a mano en el reverso. «Llámame cuando decidas sobre la cena. Sin presiones. A.H.». 3 días habían pasado desde el encuentro en la boutique, y Lucía no había podido pensar en otra cosa. Su teléfono sonó. Era Carmen. «¿Conseguiste el vestido?» La voz de su hermana sonaba emocionada. «Mamá me dijo que fuiste a Polanco». «¡Qué elegante, hermanita!». «Sí, lo conseguí». «¿Y cómo es? Mándame foto». Lucía dudó. «Es bonito. Te va a gustar».
¿Por qué suenas rara? ¿Pasó algo? Lucía cerró los ojos. Carmen era su hermana, su confidente desde la infancia, pero también era la hermana exitosa, la que siempre había tenido respuestas para todo. ¿Cómo explicarle lo que había sucedido sin sonar como una tonta de telenovela? «Conocí a alguien», soltó finalmente. El grito de Carmen fue tan agudo que Lucía tuvo que alejar el teléfono de su oreja. «¿Qué? Cuéntame todo, inmediatamente». Durante los siguientes 20 minutos, Lucía relató la historia completa. La humillación de las vendedoras, la aparición de Alejandro, el vestido, la invitación a cenar. Carmen escuchaba en silencio, interrumpiendo solo para pedir aclaraciones. «Espera, espera», dijo cuando Lucía terminó. «Alejandro Herrera, el de Tecnova. ¿Lo conoces? Lucía es famosísimo. Salió en la portada de Expansión el año pasado. Es multimillonario. Ricardo lo admira muchísimo. Dice que revolucionó el sector tecnológico en México». El estómago de Lucía se hundió. No sabía que era tan importante. ¿Importante? Hermana, estamos hablando de uno de los empresarios más exitosos del país. Y te invitó a cenar. ¿Ya le dijiste que sí? No le he contestado. ¿Por qué no? Lucía se levantó de la cama y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Porque no tiene sentido, Carmen. Mírame. Soy una maestra de primaria que vive en un departamento de 60 metros cuadrados. Él es de otro mundo. ¿Qué podría querer alguien así conmigo? Tal vez exactamente lo que eres. Eso solo pasa en las películas. Carmen suspiró al otro lado de la línea. Lucía, escúchame. Llevas años escondiéndote. Desde lo de Rodrigo, has construido un muro tan alto que nadie puede escalarlo. Este hombre te vio en tu momento más vulnerable y, en lugar de ignorarte como hacen todos, te defendió. ¿No crees que al menos merece una oportunidad? El nombre de Rodrigo cayó como una piedra en el estómago de Lucía. 3 años atrás, había estado comprometida con él. Rodrigo, el contador que conoció en la boda de una amiga. Rodrigo que le prometió el mundo y luego la dejó por su secretaria a 3 meses de la boda. Desde entonces, Lucía no había tenido una cita. Ni una. ¿Y si solo me ve como un proyecto de caridad?, preguntó, la voz pequeña. ¿Y si se aburre de mí en cuanto descubra lo ordinaria que soy? ¿Y si no?, respondió Carmen. ¿Y si resulta ser alguien genuino que simplemente vio algo especial en ti? Algo que, por cierto, todos los que te conocemos vemos, pero que tú insistes en ignorar. Lucía se detuvo frente al espejo de su tocador. La mujer que la miraba tenía ojeras de tanto trabajo, el cabello despeinado y una camiseta vieja de una carrera de beneficencia de hacía 5 años. Pero también tenía los ojos de su madre, la sonrisa de su abuela y las manos que cada día moldeaban el futuro de 30 niños de segundo grado. No sé si puedo, Carmen. No te estoy pidiendo que te cases con él. Te estoy pidiendo que cenes con él. Una cena. Si resulta ser un idiota, nunca más tienes que verlo. Pero si no lo intentas, siempre te vas a preguntar qué habría pasado. Lucía miró la tarjeta en su mesita de noche. ¿Y si me lastima? Entonces yo personalmente iré a su oficina y le rayaré el carro, dijo Carmen con total seriedad. Ricardo es abogado, me sacará de la cárcel. Por primera vez en 3 días, Lucía rió. Eres ridícula. Soy tu hermana, es mi trabajo. Ahora cuelga y llámalo antes de que te arrepientas. Después de despedirse, Lucía se quedó mirando el teléfono durante 10 minutos. Luego, con manos temblorosas, marcó el número de la tarjeta. Sonó 3 veces antes de que él contestara. ¿Lucía? ¿Cómo sabía que era yo? Guardé su número. Esperaba que llamara. Ella cerró los ojos y respiró profundo. Sobre esa cena, el restaurante se llamaba La Casa de los Azulejos, ubicado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. No era el lugar más exclusivo que Alejandro frecuentaba, pero había algo en su arquitectura colonial y su historia centenaria que le pareció perfecto para esta ocasión. Lucía llegó 10 minutos antes de lo acordado, un hábito de maestra que no podía quitarse. Vestía un vestido verde oliva sencillo que había comprado hacía 2 años en Liverpool y llevaba el cabello suelto por primera vez en meses. Se había maquillado con cuidado, siguiendo un tutorial de YouTube que prometía un look natural pero arreglado. Cuando entró al restaurante y vio a Alejandro esperándola en una mesa junto a la fuente interior, sintió que el corazón se le detenía por un segundo.
Él vestía casual, jeans oscuros, camisa blanca arremangada hasta los codos, sin saco ni corbata. Se veía diferente al hombre de negocios que había conocido en la boutique, más relajado, más humano. «Llegaste temprano», dijo él poniéndose de pie para recibirla. «Tú también. Costumbre. Mi padre decía que llegar tarde es faltarle el respeto al tiempo de otros». Se sentaron. Un mesero apareció inmediatamente con menús y agua mineral. Lucía miró a su alrededor, admirando los azulejos poblanos que cubrían las paredes, las escaleras de hierro forjado, los techos altísimos que habían visto pasar siglos de historia mexicana. «¿Conocías este lugar?», preguntó Alejandro. «Solo de pasada. Siempre quise entrar, pero nunca encontré la ocasión. Era el favorito de mi abuela. La traía aquí cada año para su cumpleaños». Lucía sintió que algo se ablandaba en su pecho. Cada vez que él mencionaba a su abuela, revelaba una pieza más del rompecabezas que era Alejandro Herrera. «Háblame de ella», pidió, y él lo hizo. Durante la siguiente hora, mientras compartían enchiladas suizas y chiles en nogada fuera de temporada, pero deliciosos, Alejandro le contó sobre Esperanza, la mujer que lo había criado mientras sus padres construían el negocio familiar. Le habló de sus manos arrugadas que preparaban los mejores tamales del mundo, de sus historias sobre la revolución que había escuchado de su propia abuela, de sus consejos simples pero profundos. «Mijo, el dinero va y viene, pero la dignidad se queda», citó Alejandro. «Eso me decía cada vez que me portaba como un mocoso privilegiado. Suena como una mujer extraordinaria». Lo era. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su apellido. Está en cómo trata a los demás cuando nadie lo está viendo. Por eso hiciste lo que hiciste en la boutique. No era una pregunta. Alejandro asintió lentamente. Cuando vi cómo te trataban esas mujeres, vi a mi abuela. Vi todas las veces que ella debió soportar ese tipo de humillación en silencio. Y pensé, si ella estuviera aquí, querría que yo hiciera algo. Lucía sintió que los ojos se le humedecían. Parpadeó rápidamente intentando controlarse. «Oye», dijo él suavemente, «no quise ponerte triste». «No es tristeza», respondió ella sonriendo a pesar de las lágrimas. «Es que no esperaba que fueras así. Así como, real. Pensé que serías, no sé, arrogante, distante, como los empresarios que salen en las revistas». Alejandro rió. «Salgo muy poco en revistas precisamente porque soy pésimo para fingir. Mi equipo de relaciones públicas me odia». «¿Tienes un equipo de relaciones públicas?» «Técnicamente, pero renuncian seguido porque no sigo sus consejos». La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Hablaron de todo y de nada, de la infancia de Lucía en Coyoacán, de sus años de universidad estudiando pedagogía, de cómo descubrió que enseñar era su vocación el día que un niño de primer grado le dijo que ella era la única adulta que lo escuchaba de verdad. «¿Por qué primaria?», preguntó Alejandro. «Podrías haber enseñado en preparatoria, en universidad. Ganarías más, porque a los 6 o 7 años es cuando los niños deciden si el mundo es un lugar seguro o no», respondió Lucía sin dudar. «Si tienen a alguien que los valora en ese momento, cargan ese regalo toda su vida, y si no lo tienen...» Dejó la frase incompleta. Alejandro la estudiaba con una intensidad que la hacía sentir expuesta. «Tú no lo tuviste», dijo él. No era una pregunta. Lucía bajó la mirada hacia su plato. «Mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. Mi madre trabajaba doble turno para mantenernos. Carmen y yo prácticamente nos criamos solas. No hubo nadie que me dijera que yo importaba». «Lucía». «No lo cuento para dar lástima», aclaró rápidamente. «Lo cuento porque es la razón por la que hago lo que hago. Cada niño que pasa por mi salón va a saber que importa, aunque sea solo por un año». Alejandro extendió la mano sobre la mesa y rozó la de ella. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero Lucía lo sintió como una descarga eléctrica. «Eres extraordinaria», dijo él. «¿Lo sabes? Soy una maestra común y corriente. No hay nada común en ti». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Alejandro y Lucía comenzaron a verse regularmente. Cenas en restaurantes modestos que él insistía en que ella eligiera. Paseos por Chapultepec los domingos por la mañana. Tardes en el Museo de Antropología, donde Lucía descubrió que él sabía más de historia prehispánica que muchos de sus colegas.
Mi abuela me llevaba aquí cada mes, explicó Alejandro frente a la Piedra del Sol. Decía que no podíamos olvidar de dónde veníamos. Lucía aprendió que detrás del empresario exitoso había un hombre lleno de contradicciones. Alejandro podía cerrar un trato de millones de dólares por la mañana y pasar la tarde cocinando mole con receta de su abuela. Hablaba 5 idiomas, pero prefería las películas mexicanas de la época de oro. Tenía un departamento de lujo en Santa Fe que apenas usaba porque pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina. ¿No te cansas?, le preguntó ella una noche mientras caminaban por el zócalo iluminado. De trabajar tanto, quiero decir. Es lo único que sé hacer, respondió él. Cuando mi padre murió hace 8 años, heredé una empresa pequeña. Convertirla en lo que es ahora fue una obsesión, supongo. No sabía qué más hacer con el dolor. ¿Y ahora? Alejandro se detuvo y la miró. Ahora empiezo a preguntarme si perdí algo importante en el camino. La boda de Carmen llegó antes de lo esperado. El evento se celebró en una hacienda a las afueras de Cuernavaca, con 200 invitados, flores importadas y un menú diseñado por un chef con estrella Michelin. Era, en todos los sentidos, la boda perfecta para la hija exitosa de los Méndez. Lucía llegó sola. Alejandro había ofrecido acompañarla, pero ella había rechazado la oferta. «Es la boda de mi hermana», le explicó. «Si aparezco contigo, toda la atención va a estar en nosotros. Carmen merece su momento». Él había entendido, aunque Lucía detectó un destello de decepción en sus ojos. El vestido Borgoña fue un éxito rotundo. Su madre lloró al verla, incapaz de creer que su hija mayor pudiera verse tan elegante. Carmen la abrazó con fuerza y le susurró al oído. «Te ves como una princesa, hermana». Pero no todos los comentarios fueron amables. «¿De dónde sacaste ese vestido?», preguntó tía Guadalupe, la hermana mayor de su madre, conocida en la familia por su lengua afilada. «Debe haberte costado una fortuna. ¿No estarás gastando más de lo que ganas?». «Fue un regalo», respondió Lucía, intentando mantener la compostura. «¿Un regalo? ¿De quién?». «De un amigo». Los ojos de tía Guadalupe se entrecerraron con sospecha. «¿Qué clase de amigo regala algo así?». «Lucía, espero que no estés metiéndote en problemas. Ya bastante tuviste con lo de Rodrigo». El nombre cayó como un balde de agua fría. Lucía sintió que las paredes del salón se cerraban sobre ella. «Con permiso, tía», murmuró alejándose antes de que las lágrimas la traicionaran. Se refugió en los jardines de la hacienda, buscando un rincón oscuro donde nadie pudiera verla. El aire nocturno de Cuernavaca era fresco, perfumado con jazmín y bugambilia. Se sentó en una banca de piedra y respiró profundamente, intentando calmar el temblor de sus manos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. «¿Cómo va la boda? Espero que estés disfrutando». Lucía miró el mensaje durante un largo momento. Luego, antes de poder detenerse, comenzó a escribir. «Mi tía me recordó que soy un fracaso. La boda está hermosa. Carmen está feliz. Yo estoy escondida en el jardín tratando de no llorar». La respuesta llegó en segundos. «¿Qué hacienda es? Puedo estar ahí en 40 minutos». Lucía sonrió a pesar de todo. «No es necesario. Solo necesitaba decírselo a alguien. Siempre puedes decirme lo que sea. Y Lucía, no eres un fracaso. Eres lo más extraordinario que me ha pasado en años». Las lágrimas finalmente cayeron, pero esta vez no eran de tristeza. Al día siguiente, cuando regresó a la Ciudad de México, encontró un ramo de girasoles esperándola en la puerta de su departamento. La tarjeta decía: «Para la maestra extraordinaria que ilumina todo lo que toca». Era el primer regalo que recibía de alguien que no esperaba nada a cambio. Y por primera vez en 3 años, Lucía permitió que su corazón se abriera a la posibilidad del amor. El romance entre Lucía y Alejandro floreció durante los siguientes 2 meses como algo sacado de un sueño. Llamadas telefónicas que se extendían hasta la madrugada, mensajes que llegaban en los momentos más inesperados y una conexión que ambos sentían cada vez más profunda e innegable. Pero los sueños, eventualmente, se encuentran con la realidad. La primera señal de tormenta llegó un viernes por la noche. Alejandro había invitado a Lucía a una cena en casa de su madre, doña Margarita Herrera de Solís. Era, según él, un paso importante. «Mi madre quiere conocerte», le había dicho con una sonrisa nerviosa que Lucía nunca le había visto. «Eso significa que esto va en serio para mí».
La residencia de los Herrera estaba en Las Lomas, en una de esas calles donde las casas parecían pequeños palacios escondidos detrás de muros altísimos y jardines impecables. Cuando el coche de Alejandro atravesó la reja automática, Lucía sintió que entraba a otro universo. La casa era una mezcla de arquitectura colonial y moderna, con fuentes de cantera, árboles centenarios y un vestíbulo que era más grande que todo su departamento en Narvarte. Empleadas uniformadas circulaban en silencio y el aroma a flores frescas impregnaba cada rincón. Doña Margarita los esperaba en la sala principal. Era una mujer de 60 y tantos años, elegante de una manera que solo el dinero viejo puede comprar. Su cabello plateado estaba recogido en un moño perfecto, y sus ojos, idénticos a los de Alejandro, evaluaron a Lucía con una precisión quirúrgica. «Así que tú eres Lucía», dijo, sin levantarse del sillón donde estaba sentada. «Alejandro me ha hablado mucho de ti». «Mucho gusto, señora Herrera». Lucía extendió la mano, pero doña Margarita apenas la rozó antes de retirarla. «Siéntense. La cena estará lista en 20 minutos». Lo que siguió fue el interrogatorio más incómodo que Lucía había experimentado en su vida. «¿En qué escuela enseñas?», preguntó doña Margarita mientras una empleada servía copas de vino. «En la primaria Benito Juárez, en la Colonia del Valle». «Pública, entonces». «Sí, señora». «¿Y tus padres? ¿A qué se dedican?». Lucía sintió que Alejandro se tensaba a su lado. «Mi madre es recepcionista en una clínica dental. Mi padre no está presente desde hace muchos años». «Entiendo». El tono de doña Margarita dejaba claro que entendía mucho más de lo que decía. Cada pregunta era una pequeña puñalada. Cada respuesta parecía confirmar algo que la mujer ya había decidido de antemano. «Mamá», intervino Alejandro finalmente, «Lucía no está aquí para una entrevista de trabajo. Solo estoy conociendo a la mujer que mi hijo ha decidido frecuentar», respondió doña Margarita con frialdad. «No tengo derecho a saber quién es. Tienes derecho a tratarla con respeto». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensiones familiares que Lucía no comprendía del todo. Finalmente, doña Margarita sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto. Mis disculpas si parecí descortés, Lucía. Es solo que Alejandro es mi único hijo. Quiero lo mejor para él». La cena transcurrió en una calma tensa. Lucía apenas probó la comida, demasiado consciente de cada movimiento que hacía, de cada palabra que pronunciaba. Cuando finalmente se despidieron, sintió que había sobrevivido a una batalla. En el coche, de regreso a Narvarte, Alejandro rompió el silencio. «Lo siento, no debí exponerte a eso. Tu madre me odia. Mi madre no te conoce. Juzga basándose en cosas superficiales, pero cuando te conozca de verdad...» «Alejandro», Lucía lo interrumpió. «Tu madre me miró como si fuera una intrusa, como si yo estuviera tratando de robarte algo». Él apretó el volante con fuerza. «Mi madre tiene ideas anticuadas sobre cómo deben ser las cosas, pero esas son sus ideas, no las mías. Yo te elegí a ti. Eso es lo único que importa». «¿De verdad?». La voz de Lucía tembló. «¿Y qué pasa cuando ella te presione? Cuando te haga elegir entre tu familia y yo?» «Eso no va a pasar. Ya está pasando». El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando Alejandro la dejó en la puerta de su edificio, Lucía bajó del coche sin mirarlo. «Necesito pensar», dijo antes de cerrar la puerta. «Dame unos días». No esperó respuesta. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. Lucía se sumergió en el trabajo como si su vida dependiera de ello. Llegaba a la escuela antes que nadie y se iba después del último conserje. Preparó actividades nuevas para sus alumnos, reorganizó la biblioteca del salón y se ofreció como voluntaria para cada comité que necesitara ayuda. Todo para no pensar en Alejandro, pero él no desapareció. Cada mañana llegaba un mensaje. «Buenos días, espero que estés bien». Cada noche otro. «Buenas noches, sigo aquí cuando estés lista». Carmen fue la primera en confrontarla. «Llevas 2 semanas evitándome», le dijo cuando apareció sin avisar en su departamento un sábado por la mañana. «¿Qué pasó?». Lucía le contó todo. La cena con doña Margarita, las miradas despectivas, la sensación de no ser suficiente. «Y ahora no sé qué hacer», concluyó, sentada en su sofá con una taza de café que se había enfriado hacía rato. «Lo extraño tanto que duele,
pero cada vez que pienso en volver con él, recuerdo la cara de su madre y siento que nunca voy a encajar en su mundo. Carmen la escuchó en silencio. Luego se sentó junto a ella y le tomó las manos. ¿Puedo decirte algo que probablemente no quieres escuchar? ¿Tengo opción? No. Carmen sonrió brevemente. Lucía, estás usando a la madre de Alejandro como excusa. ¿Qué? Escúchame. Sí, la señora es horrible, pero tú no te alejaste por ella. Te alejaste porque tienes miedo. Claro que tengo miedo, su familia nunca me va a aceptar. Tal vez. Pero el miedo real no es ese. Carmen la miró directamente a los ojos. Tienes miedo de que Alejandro descubra que no eres suficiente. Tienes miedo de que un día despierte y se dé cuenta de que cometió un error. Tienes miedo de que te deje como papá, como Rodrigo. Las palabras golpearon a Lucía con la fuerza de una verdad que había estado evitando durante semanas. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No puedo volver a pasar por eso, susurró. No sobreviviría. Hermana, Carmen la abrazó. Ya sobreviviste. Sobreviviste a papá. Sobreviviste a Rodrigo. Eres la persona más fuerte que conozco. Pero la fortaleza no significa construir muros tan altos que nadie pueda entrar. A veces significa dejar que alguien te vea vulnerable. ¿Y si me lastima? ¿Y si no? ¿Y si Alejandro es exactamente lo que parece? ¿Un hombre bueno que te adora y está dispuesto a luchar por ti? ¿Vas a dejarlo ir por miedo a algo que quizás nunca pase? Lucía no respondió. No podía. Esa noche, después de que Carmen se fue, sacó su teléfono y leyó los mensajes de Alejandro. 42 en total. Ninguno exigía nada. Ninguno la presionaba. Todos simplemente le recordaban que él seguía ahí. El último, enviado hacía apenas unas horas, decía: mi abuela siempre decía que el amor verdadero no se rinde fácilmente. Yo no me voy a rendir, Lucía, pero tampoco voy a obligarte a nada. Cuando estés lista, sabes dónde encontrarme. Lucía miró el mensaje durante un largo rato. Luego comenzó a escribir. Borró todo. Volvió a escribir. Finalmente, envió solo 3 palabras. ¿Podemos vernos? La respuesta llegó en segundos. Dime dónde y cuándo. Se encontraron al día siguiente en el mismo restaurante donde habían tenido su primera cena. Alejandro ya estaba ahí cuando ella llegó, sentado en la misma mesa junto a la fuente. Cuando la vio entrar, se puso de pie inmediatamente. Lucía caminó hacia él con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Cuando estuvo frente a él, no supo qué decir. Todas las palabras que había preparado se evaporaron. Fue Alejandro quien habló primero. Antes de que digas nada, necesito que sepas algo. Su voz era firme pero suave. Hablé con mi madre. Le dejé muy claro que tú eres mi decisión y que si no puede respetarte, entonces no será parte de nuestra vida. Alejandro, no terminé, continuó él. También quiero que sepas que entiendo tus miedos. No te voy a prometer que nunca te voy a lastimar, porque no puedo predecir el futuro. Pero sí puedo prometerte que voy a hacer todo lo posible por hacerte feliz. Cada día, por el resto de mi vida si me dejas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía, pero esta vez no intentó detenerlas. Tengo miedo, admitió. Tengo tanto miedo de perderte. Alejandro dio un paso hacia ella y tomó su rostro entre sus manos. Entonces tendremos miedo juntos. Pero no huyas de mí, Lucía. Por favor. Ella cerró los ojos y asintió. Y cuando él la besó, ahí en medio del restaurante, frente a todos, Lucía supo que había tomado la decisión correcta. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Lucía y Alejandro aprendieron a navegar sus diferencias con paciencia y comunicación. Él la acompañaba a eventos escolares, sentándose en sillas diminutas diseñadas para niños de 7 años, mientras veía obras de teatro sobre el ciclo del agua. Ella lo acompañaba a cenas de negocios, descubriendo que su autenticidad desarmaba a ejecutivos acostumbrados a la falsedad corporativa. Tu novia es encantadora, le dijo un inversionista japonés a Alejandro después de una cena en la que Lucía había pasado 20 minutos explicándole técnicas para enseñar fracciones a niños pequeños, muy diferente a las mujeres de este círculo. Por eso la elegí, respondió Alejandro con orgullo. Doña Margarita fue un desafío más complejo. Después de la conversación que Alejandro tuvo con ella, la mujer mantuvo una distancia cortés pero fría.
No hubo más cenas incómodas ni interrogatorios, pero tampoco hubo calidez. Lucía decidió que podía vivir con eso. «No necesito que me quiera», le dijo a Alejandro una noche mientras cenaban en el departamento de ella. «Solo necesito que te respete a ti lo suficiente para no interferir. Eventualmente te conocerá de verdad», respondió él. «Y cuando lo haga, la conquistarás como me conquistaste a mí». «¿Y cómo te conquisté exactamente?». Alejandro sonrió, esa sonrisa que Lucía había aprendido a amar más que cualquier otra cosa. «Siendo exactamente quien eres, sin pretensiones, sin máscaras, solo Lucía». El verdadero cambio llegó de manera inesperada durante la época navideña. Lucía organizó, como cada año, una posada para sus alumnos y sus familias. Era un evento modesto: ponche caliente, tamales preparados por las madres de familia, una piñata y villancicos cantados con más entusiasmo que afinación. Alejandro insistió en asistir. Lo que Lucía no esperaba era que él apareciera con camionetas llenas de regalos para cada niño, contratara a un Santa Claus profesional y donara fondos suficientes para renovar completamente la biblioteca de la escuela. «No tenías que hacer esto», le dijo ella abrumada, mientras los niños abrían sus regalos con gritos de alegría. «Quería hacerlo», respondió él. «Estos niños, lo que tú haces por ellos, merece ser apoyado». Pero lo que realmente conmovió a Lucía fue lo que pasó después. Alejandro se sentó en el piso del salón, rodeado de niños que le mostraban sus regalos. Les preguntó sus nombres, sus materias favoritas, qué querían ser cuando crecieran. Escuchó cada respuesta con atención genuina, como si cada pequeño fuera la persona más importante del mundo. Uno de los niños, Miguelito, un pequeño de 7 años con enormes ojos cafés y una situación familiar complicada, se acercó tímidamente a Alejandro. «Señor», dijo con voz apenas audible, «¿usted es el novio de la maestra Lucía?». «Sí, lo soy». «¿La quiere mucho?». Alejandro miró a Lucía, que observaba la escena desde el otro lado del salón. «La quiero más de lo que las palabras pueden decir». Miguelito asintió solemnemente. «¡Qué bueno! La maestra Lucía merece que alguien la quiera mucho. Ella es la mejor maestra del mundo». Cuando Lucía se acercó, encontró a Alejandro con los ojos húmedos. «¿Estás bien?», preguntó preocupada. «Estoy mejor que bien», respondió él tomando su mano. «Acabo de entender por qué haces lo que haces, y te admiro más que nunca». Esa noche, mientras caminaban hacia el coche bajo las luces navideñas que decoraban las calles de la colonia del Valle, Alejandro se detuvo. «Lucía, hay algo que quiero preguntarte». El corazón de ella se aceleró. «¿Qué pasa?». Él la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Llevo semanas pensando en esto, en nosotros, en el futuro». Hizo una pausa. «No tengo un anillo todavía. No es una propuesta formal, pero necesito saber, ¿te casarías conmigo algún día, cuando estemos listos?». Lucía sintió que el mundo se detenía. Las luces navideñas brillaban a su alrededor. El aire frío de diciembre le rozaba las mejillas, y el hombre que amaba le estaba preguntando si quería pasar el resto de su vida con él. «Sí», susurró. «Sí, me casaría contigo». Alejandro la levantó en sus brazos y la giró en el aire, riendo con una felicidad que Lucía nunca le había escuchado. «Te amo», dijo él cuando la bajó. «Te amo, Lucía Méndez». «Yo también te amo, Alejandro Herrera». Se besaron bajo las luces navideñas, ajenos a los transeúntes que pasaban, ajenos a todo excepto el uno al otro. La boda se celebró 6 meses después, en una pequeña iglesia en Coyoacán, el barrio donde Lucía había crecido. No fue la ceremonia ostentosa que la familia Herrera acostumbraba. No hubo cientos de invitados, ni flores importadas, ni chefs con estrellas Michelin. En su lugar, hubo 50 personas que realmente importaban. Comida preparada por las tías de Lucía y un pastel de 3 leches hecho por la madre de la novia. Lucía caminó hacia el altar del brazo de su madre, vistiendo un vestido blanco sencillo pero hermoso que había elegido ella misma, sin humillaciones ni intervenciones. Alejandro la esperaba con lágrimas en los ojos, incapaz de creer su suerte. Pero el momento más significativo no ocurrió durante la ceremonia. Ocurrió después, durante la recepción, cuando doña Margarita se acercó a Lucía. «Necesito hablar contigo»,
dijo la mujer, su tono más suave de lo que Lucía jamás le había escuchado. Se alejaron del bullicio hacia un rincón tranquilo del jardín donde se celebraba la fiesta. Sé que no empezamos con el pie derecho, comenzó doña Margarita. Fui dura contigo, injusta incluso. Lucía no dijo nada, esperando. Pero estos meses he observado cómo mi hijo ha cambiado, continuó la mujer. Antes del accidente de su padre, Alejandro era un niño alegre, lleno de luz. Cuando lo perdimos, esa luz se apagó. Se convirtió en una máquina de trabajo, exitoso pero vacío. Doña Margarita hizo una pausa y Lucía notó que sus ojos se humedecían. Tú le devolviste esa luz. Lo veo reír de nuevo. Lo veo vivir de nuevo. Y eso, la voz de la mujer se quebró. Eso vale más que cualquier apellido o cuenta bancaria. Señora Herrera, Margarita, la corrigió. O mamá, si algún día te sientes cómoda. Lo que tú prefieras. Lucía sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. Gracias, susurró. No sabe cuánto significa esto para mí. Lo sé, respondió doña Margarita, porque sé lo que es amar a alguien de esa familia de hombres tercos. El padre de Alejandro también era así. Valió cada batalla. Se abrazaron torpemente al principio, luego con genuino afecto. Cuando regresaron a la fiesta, Alejandro las miró con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó. «Todo bien», respondieron ambas al unísono, intercambiando una sonrisa cómplice. La fiesta continuó hasta tarde. Hubo baile, risas y más comida de la que cualquiera podía comer. Los alumnos de Lucía, invitados por insistencia de ella, correteaban entre las mesas, llenando el ambiente con su energía contagiosa. Miguelito se acercó a la pareja en algún momento de la noche. «Maestra Lucía», dijo solemnemente, «usted se ve muy bonita». «Gracias, Miguelito. ¿Y ahora el señor Alejandro va a ser su esposo para siempre?» «Para siempre», confirmó Alejandro, arrodillándose para estar a la altura del niño. «Qué bueno». Miguelito sonrió. «Ustedes dos son mis personas favoritas». Cuando el pequeño se alejó corriendo hacia la mesa de postres, Lucía se volvió hacia Alejandro. «¿Sabes qué estoy pensando?», preguntó. «¿Qué?». «Que hace un año estaba en esa boutique, siendo humillada por unas vendedoras, creyendo que no valía nada. Y ahora estoy aquí, casada con el hombre más maravilloso del mundo, rodeada de gente que me quiere». «La vida da muchas vueltas», dijo Alejandro. «No fue la vida». Lucía lo miró con todo el amor que sentía. «Fuiste tú. Tú me viste cuando nadie más lo hacía. Tú me defendiste cuando no podía defenderme yo misma. Tú me enseñaste que merecía ser amada». Alejandro la tomó entre sus brazos. «No te enseñé nada que no estuviera ya dentro de ti. Solo te ayudé a verlo». Se besaron mientras el sol se ponía sobre Coyoacán, pintando el cielo de naranjas y rosas. A su alrededor, la fiesta continuaba, la música sonaba, y la vida seguía su curso. Pero para Lucía y Alejandro, ese momento era perfecto. Un nuevo comienzo construido sobre dignidad, respeto y amor verdadero. Meses después, cuando Lucía regresó a Vestidos Eleganza para comprar un atuendo para su primer aniversario, las vendedoras que la habían humillado ya no trabajaban ahí. Alejandro había hablado con los dueños, no para vengarse, sino para asegurarse de que ninguna otra mujer pasara por lo mismo. En su lugar, la recibió una joven amable que la trató con respeto desde el primer momento. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con una sonrisa genuina. Lucía devolvió la sonrisa. «Busco algo especial para celebrar el mejor año de mi vida». Y mientras elegía vestidos sin miedo, sin vergüenza, sin dudas sobre su valor, Lucía supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era en una mansión de las Lomas, ni en una boutique de lujo. Era junto a Alejandro. Era en su salón de clases, era en el corazón de quienes la amaban, era simplemente siendo ella misma.